Los primeros auxilios son la respuesta inicial de atención en salud frente a una lesión, accidente o enfermedad repentina que ocurra en el organismo humano. De acuerdo con nuestra Carta Magna, al final del artículo 49 se precisa que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Y en el artículo 95 dice expresamente: el individuo debe obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Los invitamos a una charla con los expertos. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir antes de que esa ayuda deje de ser primeros auxilios? ¿Qué no debe hacer una persona que quiere ayudar? Profesor Navarro, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios, como su nombre lo dice, es la primera atención y cuidado de salud que le presta a la persona que está cerca a la víctima de manera inmediata, ¿sí? En Estados Unidos hay un nombre para la persona, el testigo, que se llama bystander. Nosotros aquí le llamamos primer respondiente o sencillamente el testigo. Esto se hace un llamado a la comunidad porque los primeros auxilios, dentro del nombre de primeros auxilios está de que no es un cuidado profesional, sino un cuidado que se presta de manera inmediata y que puede salvar la vida y que puede prevenir lesiones y que puede facilitar la rehabilitación de la víctima. Y todos en la comunidad deberíamos estar preparados para prestar esta primera asistencia a un paciente víctima de cualquier, ya sea una emergencia médica, profesional o ambiental. Es decir, no se requiere ser médico, enfermera o profesional de la salud para prestar primeros auxilios. No, señor. Eso es importante. Toda la comunidad debe estar prácticamente enterada y ojalá capacitada en los elementos y los conceptos más básicos, que prácticamente no se necesita ningún dispositivo, simplemente se necesita la voluntad, el querer hacer las cosas, hacerlas bien, el llamar, pedir ayuda de manera inmediata, el proteger a la víctima y a él mismo de que lo que se llama asegurar la escena, de sacar a la persona de un sitio que sea donde corra peligro. Donde corra peligro, y básicamente hacer unas maniobras que son muy elementales, pero que son significativas en la vida de él. Doctora Elena, el doctor Navarro señalaba que es la prestación de una atención inmediata cuando la emergencia se presenta. ¿Cuánto tiempo es inmediato? Es decir, ¿cuánto tiempo puede transcurrir antes de que esa ayuda deje de ser primeros auxilios? Cuando hablamos de primeros auxilios, idealmente cuando decimos esa palabra inmediata, siempre nos referimos a los primeros minutos. Idealmente sería en el primer minuto la atención, pero incluso uno lo podrá llevar hasta 3 a 5 minutos dependiendo el tipo de evento. Hay que tener en cuenta que en un primer auxilio se nos puede presentar muchos tipos de situaciones muy diversas, como lo comentaba el doctor, desde digamos, lesiones pequeñas por accidentes de tránsito hasta accidentes caseros en casa, que uno se queme, por ejemplo, con el agua caliente. Cosas tan sencillas pueden también requerir primeros auxilios. Es importante también destacar en la parte de primeros auxilios que no solo también van enfocados hacia atender a otras personas, sino que en algún momento también nosotros podemos hacer una atención sobre nosotros mismos al tener algún tipo de daño. Profesor Navarro, ¿cuáles son esas situaciones comunes que requieren con mayor frecuencia la prestación de primeros auxilios? Bueno, la Asociación Americana del Corazón de manera didáctica las ha dividido en emergencias médicas, emergencias profesionales y emergencias ambientales. Y lo más frecuente que ocurra en las casas son las caídas. Es lo más frecuente en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en Colombia. Pero así como hay caídas, las caídas pueden producir fracturas, pueden producir traumas de tejidos blandos o de tejidos óseos, pueden producir
golpes en la cabeza con pérdida de la conciencia y una caída, un individuo que pierda la conciencia, tenemos que enfatizar en que esta persona al perder la conciencia prácticamente puede obstruirse la vía aérea con una maniobra elemental. Mientras se alerta, se llama al sistema médico de emergencias, que aquí sabemos que es el número 123 de la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias. Uno puede ir permeabilizando la vía aérea de manera muy fácil, ¿sí? Y a la vez estabilizar la columna de ese paciente. Esto es muy importante hacer la práctica, pero uno llama la atención a que la persona avise, sobre todo avise y proteja a la víctima y se esté con la víctima allí, que la víctima esté respirando. Pero así como hay caídas, también hay, lo que decía la doctora, quemaduras, hay heridas por armas cortopunzantes, por ejemplo, heridas accidentales, o sea, aquí viene la otra palabra, accidente. ¿Qué accidente? Es lo que no es algo que ocurre al azar, sin que nadie lo estuviera inesperado, diferente a los accidentes de tránsito. Que los accidentes de tránsito, ese nombre está mal llamado, no debían llamarse accidentes porque siempre hay una causa, o la carretera estaba mal, no había luces apropiadas, el individuo se pasó un semáforo en rojo, en fin, siempre hay una causa, no debían llamarse accidentes. Bueno, eso en cuanto a las emergencias médicas. El segundo grupo estarían las emergencias profesionales, que tienen que ver con lesiones. Están allí los accidentes, todos los accidentes de tránsito, envenenamiento, intoxicaciones, semiahogamientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, estas ya requieren una mayor, digamos, conocimiento para manejar estas lesiones. O sea, las personas deben tener un poquito más de entrenamiento. Un entrenamiento más. Sí. Y las terceras son las ambientales. Las ambientales son prácticamente, están allí los desastres, claro, a los cuales el ser humano está sujeto a que en algún momento se presente una calamidad de orden mayor que tiene que ver con la naturaleza, lo que recientemente pasó en la Sierra Nevada, lo que ha pasado en Armero, lo que pasó en el eje cafetero. Entonces estos desastres pues son fenómenos ambientales que requieren ya una atención mucho mayor. Le voy a enseñar los pasos básicos para salvar una vida. ¿Qué pasó? Por favor, despejen el área, despejen el área. Paso número 1, guarde la calma. Guardar la calma. Es importante guardar la calma y manejar la respiración para así poder tomar unas mejores decisiones. Paso número 2, evalúe la situación. Es importante evaluar en todas las direcciones posibles amenazas para mí, para el paciente, mirar qué tan vulnerable estoy ante un riesgo que me pueda ocasionar un daño. Tercer paso, asegurar el área. Una vez identificada qué condiciones de riesgos hay para mí y para el paciente, es importante asegurar el área. Córranse, por favor, córranse hacia atrás. Paso número 4, asegurarse a sí mismo. Elementos de bioseguridad. Mínimo, guantes, protector facial y igualmente puedes utilizar un protector nasobucal. 5. Evalúe el nivel de conciencia. Llámelo. Señor, ¿me escucha? Señor, preséntese. Mi nombre es Jefferson, le voy a ayudar. Llamarlo más fuertemente. Señor, tóquelo. Señor, señor. Si no responde, sexto paso. Active el sistema de emergencia. Caballero, por favor, llame al 123, pida que tengo un paciente inconsciente en esta dirección. 7. Una vez identificado que el paciente está inconsciente, verifique si respira. Debemos valorar si el paciente tiene movimientos del tórax. Si hay movimientos del tórax, este paciente no está en paro. Si está en paro, iniciaremos con compresiones cardíacas. Tetilla, tetilla, la mitad. Con el talón de la mano hago la fuerza. Brazos totalmente estirados en un ángulo de 90 grados. E inicio unas compresiones con 5 centímetros de profundidad. En cada compresión debo permitir que el tórax se expanda y a una velocidad de 100 compresiones por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 30 compresiones se hacen. Si yo cuento con un dispositivo de barrera, pasaré a dar ventilaciones. Si no, me dedico solamente a hacer compresiones. 100 compresiones por minuto. Si cuento con el dispositivo, coloco la punta sobre la punta de la nariz. Sello completamente la máscara, tanto arriba como abajo. Elevo el mentón. Me acerco y doy una ventilación de 1 segundo de duración. Y debo notar que el tórax se eleva. Prosigo con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez identificado que el paciente no está en paro, es decir, que tiene movimientos respiratorios, paso a hacer una revisión de cabeza a pies para poder determinar posibles heridas, deformaciones, dolor o algún sangrado oculto que tenga el paciente. 9. Es importante, una vez que se haya hecho valoración de cabeza a pies, determinar si tiene alguna cadenilla de información que te indique si tiene alguna afectación. 10. ¿Qué pasó con la ambulancia? Por favor, activa el sistema. Asegurarnos de que llegue traslado médico adecuado para ese paciente. Si usted sigue estos sencillos 10 pasos, puede salvar una vida. Doctor Navarro, evidentemente las personas pueden tener una mayor inclinación, una mayor, digámoslo así, vocación para entrenarse en la prestación de los primeros auxilios. ¿Cómo hace una persona que quisiera entrenarse en eso para obtener la capacitación que requiere? Bueno, desde hace muchos años se ha implementado en organismos internacionales como la Cruz Roja, en la parte que corresponde a Colombia, Cruz Roja Colombiana, seccional Bogotá, Cundinamarca, pero también la Secretaría Distrital de Salud. Los cursos de primeros auxilios y de soporte vital básico son gratis, ¿sí? La forma en que la persona se solicita es que se conformen grupos, porque la mejor forma es actuar en equipo. La persona, lo que se ha visto es que en la medida en que un equipo esté ordenado para actuar, los resultados son mucho mejores. Y yo quería enfatizar en lo que dice la doctora Elena en cuanto a los 10 segundos. Siempre le han enseñado a uno en reanimación que el que piensa pierde. En reanimación hay que actuar por reflejo, pero sucede que uno muchas veces se equivoca y si uno a ciegas actúa puede cometer errores. Lo mejor es dedicar 10 segundos a evaluar la escena, porque en reanimación lo principal es la seguridad de quien va a prestar la ayuda, claro, igual que la seguridad de la víctima. Es siempre dedicar unos 10 segundos a evaluar la escena e inmediatamente proceder. Y como dice la doctora, si la víctima está inconsciente, procurar que no la persona, sino que alguien vaya y llame al 123. ¿Por qué? Porque sin la ayuda profesional, sin la ayuda de los que vienen, es muy probable que si esa persona está inconsciente, la persona se va deteriorando. Los primeros auxilios son muy elementales. Los primeros auxilios, la persona debe ser consciente que los primeros auxilios cualquier individuo puede hacer, ya sea un niño mayor de 12 años, un adulto, un anciano, puede prestar primeros auxilios, pero son elementales, son ayudas muy elementales. La ayuda profesional vendrá en la medida en que se llame precozmente. Que se llame, por supuesto. Pero los cursos, la capacitación, inclusive las universidades, la Universidad Nacional, esto que está haciendo la Universidad Nacional, es una forma de invitar a la gente a que se capacite. Y las universidades, todas las universidades tienen sus centros de capacitación que llaman laboratorios de simulación. Pero organismos internacionales como la Cruz Roja, que llevan mucha experiencia, y como la Secretaría Distrital, hacen estos cursos completamente gratis. ¿Qué no debe hacer una persona que quiere ayudar? Bueno, lo primero, lo que usted, doctor Arteaga, decía muy bien, no estorbar.
O sea, una persona no debe... Recuerden que cuando alguien cae, por ejemplo, en una misa, en un escenario, en un auditorio, en un casino, entonces mucha gente se agolpa allí, prácticamente la gente está estorbando. No deja llegar al que No va. deja llegar a los que pueden ayudarle a esa víctima. Segundo, si la persona no sabe qué hacer, no se meta a hacer nada. Eso ya es una cosa importante. Me explico. Si una persona se está atorando, no le vayan a pasar un vaso de agua. Tómese, hay personas, si una persona está convulsionando, no le vayan a meter nada en la boca. Gente que dice, no, es para que no se muerda, porque todo esto ha demostrado que le produce daño. Entonces, si uno no sabe actuar, es mejor privarse, que de pronto hay otras personas alrededor que pueden, lo que uno debe hacer es obedecerle al líder que está allá, que sabe actuar. Entonces, lo principal es no estorbar, no ante una herida, no ponerse a echarle, hay muchas personas que le echan café o que para detener la hemorragia, o ante una quemadura le ponen el hielo, pedazos de hielo directamente sobre la herida, a pesar de que se puede lavar la herida o refrescar con solución salina fría o con agua fría, con agua limpia, pero no poner hielo, porque el hielo también produce quemadura. Entonces hay una serie de cosas, de conductas que se hacen por sentido común y que pueden producir daño. Si la persona no sabe cómo actuar, mejor no haga nada. Llame, avise y trate de que la persona por lo menos esté respirando. Es muy importante que esté ahí pendiente de que esté respirando. Hay una maniobra muy elemental, que es simplemente con la mano en la frente y con estos dos dedos que se llama la pinza, el dedo pulgar y el índice, en el mentón, extender un poco la cabeza para quitar la lengua de en medio y que la persona comience a respirar. Eso es una maniobra que puede hacer ante un paciente inconsciente. Como se hace con las personas que roncan, por ejemplo. Exactamente. Es simplemente lo que se llama permeabilizar la vía aérea, que quede libre, que se quite la lengua de en medio para que le entre aire a la persona. No estorbar, pedir ayuda oportunamente. Sí, señor. Doctor Elena, el doctor Ricardo nos estaba hablando de algunos mitos: el café en la herida, el hielo en las quemaduras, telarañas, sobar el dedo del corazón. ¿Qué otros mitos hay con relación a la prestación de esos primeros auxilios? Sí, en la parte de convulsiones hemos visto que introducir elementos, no solo pañuelos, sino incluso lápices, para que la persona no intente morderse la lengua o no le intente cerrar muy bien. Eso obviamente es un mito y está inadecuado, es un procedimiento inadecuado. Terminan tragándose el lápiz los pacientes. Y además perforando o generando algún tipo de lesión en la boca. Entonces obviamente no se puede hacer. Otras personas, por ejemplo, para la parte de heridas, no solo aplican café, sino también pueden incluso colocar alimentos encima de las heridas para intentar que las heridas no sangren tanto. Incluso en el caso de las quemaduras también colocan algunos alimentos para refrescar de alguna manera la quemadura. Entonces, mal hecho. Obviamente no lo debemos hacer en estos casos. Otra de las cosas que también hemos visto mucho es que cuando las personas se atragantan, tienen algún cuerpo extraño en la garganta, muchas de las personas tienden a dar golpes en la espalda cuando está tosiendo. En esos casos no es adecuado, es también un mito que golpear la espalda en caso de que la persona esté tosiendo por atragantamiento es útil, ¿sí? Algunos otros mitos que tenemos, prácticamente, por ejemplo, en el caso de las fracturas, también muchas de las personas creen que acomodando las piernas realmente a la persona le va a mejorar el dolor. Algunas veces pueden incluso asistir a sobanderos para intentar curar o tratar algún tipo de heridas también de las extremidades. Doctor Elena, ¿en dónde se puede informar la gente sobre esos mitos para combatirlos, para evitar hacer daño? Pueden de una vez consultar en páginas de internet, obviamente páginas confiables de la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Colombiana, Secretaría de Salud. Siempre es importante, si uno quiere informarse, buscar páginas que sean confiables del Estado o internacionales. Pueden acudir a los centros, a las instituciones que son formales y capacitarse, que durante los entrenamientos también, digamos, se evacúan esos mitos
se dejan a un lado y se informa y se capacita bien a las personas. Profesor Ricardo, un mensaje final para nuestra audiencia, ¿cuál podría ser? Pues el mensaje final es que todos podemos ser héroes, como decía ahorita que estamos diciendo todos, ser capaz. Nosotros debemos ser capaz no solamente de perdonar, sino ser capaz de actuar, ser capaz de ayudar, ser capaces de, con una simple llamado, de pedir ayuda al uno de ustedes. Con eso ya hemos hecho muchísimo. Y siempre vigilar, estar ahí cuidando a la víctima, estar ahí al pie de ella, no abandonarla, no irse. Mirar que la víctima, es más, el consolar a la víctima es importante. Claro. Recuerden que muchas veces las víctimas ante alguna herida pueden hacerse más daño. La otra cosa, nunca hacer más de lo que uno debe hacer. Simplemente estarse allí, eso es importante. Entonces, todos podemos hacer eso. La ley protege contra lo que el miedo, el riesgo de que uno lo vayan a interrogar por qué usted estuvo allí. Tenemos que ser buenos, como en la Biblia lo dice, buenos samaritanos, ayudarle a los demás. Al fin y al cabo, ese es uno de los objetivos. Ya traigo a colación lo que decía el doctor Patarroyo, que todo individuo debía tener 3 cosas: ser soñador, debemos ser soñadores, ser tenaces, ser pertinaces en lo que nos propongamos y ser buenas personas, hacer el bien a los demás. Ser solidarios. Debemos ser solidarios.